El extraño caso de Jasser Button. El chico que parecía un señor. En alguna secundaria cualquiera, de esas donde los días pasan entre clases aburridas, balones de fútbol gastados y el ruido de los pasillos, estudiaba un chico al que todos conocían como Jasser. Ese no era su nombre real. Era simplemente como se hacía llamar. Jasser tenía 14 años. Pero si alguien lo veía por primera vez, juraría que estaba frente a un hombre de 50. Su rostro tenía arrugas profundas que no correspondían con su edad. Algunas partes de su piel parecían más viejas de lo que deberían. Incluso su expresión natural tenía algo cansado, como si hubiera vivido más años de los que realmente llevaba. Sin embargo, su cuerpo se movía como el de cualquier adolescente. Corría, jugaba fútbol, se reía con sus amigos. El problema no era lo que era, sino lo que parecía. Desde pequeño había tenido que aprender a sobrevivir en un mundo que no entiende lo diferente. Primero fueron las risas, luego los apodos, después los empujones. Para cuando llegó a la secundaria, Jasser ya sabía dos cosas muy bien: pelear y alburear mejor que muchos adultos. No era porque le gustara la violencia o discutir. Era porque entendió algo muy temprano. Si no te defiendes, te conviertes en el blanco favorito. La secundaria a la que asistía no quedaba demasiado lejos de su casa. Si el transporte escolar no pasaba por él, simplemente regresaba caminando. No era raro verlo cruzar calles con su mochila colgando del hombro, con la calma de alguien que parecía un señor saliendo del trabajo, aunque en realidad solo fuera un estudiante de secundaria. Por las tardes hacía lo que cualquier chico de su edad haría. Jugaba fútbol con sus amigos, en especial con uno de ellos, un chico que se hacía llamar Tom. Tom era diferente al resto. Desde el primer día nunca se burló de su apariencia. Nunca hizo comentarios incómodos. Nunca lo miró raro. Para Tom, Jasser simplemente era Jasser. Por eso terminaron pasando mucho tiempo juntos. Jugaban fútbol en la cancha polvorienta del barrio y a veces se iban a las maquinitas, donde pasaban horas compitiendo como cualquier par de amigos. Para Jasser, Tom fue algo raro en su vida. Alguien que no lo miraba como un fenómeno. Por eso cuando Tom se mudó lejos, algo cambió. De un día para otro dejaron de verse. Y aunque Jasser nunca lo dijo en voz alta, ese fue uno de los primeros momentos en que entendió que la gente eventualmente se va. Fue más o menos por esa época cuando comenzó otro capítulo extraño en su vida. Un nuevo apodo. En la escuela empezaron a llamarlo William. Por William Levy, el actor famoso que todos sabían que era considerado guapo. Claro, el apodo no era un cumplido. Era sarcasmo. Una burla más. Ahí viene William. Mira nomás qué galán. Pero Jasser tenía algo que pocos esperaban. Una especie de ego extraño. O tal vez una forma muy peculiar de proteger su mente. Donde otros habrían escuchado una burla, él decidió escuchar otra cosa. Si le decían William, entonces sería William. Y el apodo terminó gustándole. Tanto, que empezó a presentarse así. Como si hubiera tomado la burla y la hubiera convertido en un pequeño escudo. Porque si el mundo iba a reírse de él, al menos él decidiría de que se estaban riendo. Lo que nadie sabía, ni siquiera Jasser en ese momento, era que su historia apenas estaba comenzando. Y que su vida, ya de por sí extraña, con el tiempo se volvería mucho más difícil de explicar. Si había algo que a William, como ya le gustaba llamarse, realmente le importaba, era el fútbol. Para él no era solo un juego. Era el lugar donde todo lo demás desaparecía. Cuando corría detrás del balón, nadie pensaba en su cara de señor. Nadie pensaba en las arrugas o en su apariencia extraña. En la cancha solo importaba una cosa: si sabías jugar o no. Y William estaba convencido de algo. En su cabeza, él era un crack. Todas las tardes salía a jugar con sus amigos. A veces en la calle, otras en canchas improvisadas. Incluso algunos fines de semana jugaba con equipos del barrio. Para él, esos partidos eran lo más parecido a sentirse normal. Pero hubo un día en particular que muchos de sus amigos recordarían por años. Una tarde decidieron ir a jugar a una cancha nueva de césped que acababan de construir en uno de los circuitos del fraccionamiento. Era de esas canchas que todavía olían a tierra recién acomodada. Pasaron por William para irse juntos. «Vayan ustedes», les dijo desde la puerta de su casa. «En un rato los alcanzo. Voy a esperar al Choco».
El Choco era amigo suyo. En realidad lo conocía porque era cuñado de su hermano, pero con el tiempo también se hicieron buenos camaradas. Cuando el Choco llegó, se fueron juntos rumbo a la cancha. Mientras tanto, los demás ya estaban dentro del campo empezando a jugar. Pasaron algunos minutos. De pronto, alguien llegó corriendo. Era el Choco. «¡Y Belles!», gritó desde lejos. Pero en lugar de verse preocupado, se estaba muriendo de risa. Llegó doblándose de la risa, tratando de hablar. «¿Y el William?», preguntó uno de los amigos. Choco intentó explicar, pero apenas podía. «No, no mamen», decía entre carcajadas. «Vengan, vengan a ver». La cancha estaba dentro de un circuito cerrado. Había dos formas de entrar: dar toda la vuelta por la calle principal, o tomar un atajo por una casa en la esquina que estaba deshabitada. El patio tenía una pared en construcción que mucha gente usaba para brincar. Ese era el camino que habían tomado William y el Choco. Los amigos siguieron a Choco hasta el lugar. Ahí lo vieron. William estaba tirado en la tierra, agarrándose la espalda con una cara de dolor que contrastaba con la escena absurda. Algunos se rieron. «¿Qué te pasó, güey?». «Choco», todavía riéndose, explicó. «Este pendejo, cuando iba a escalar la pared, agarró un bloque que no estaba bien puesto. El bloque apenas estaba acomodado, sin mezcla firme. Cuando William lo usó para apoyarse, el bloque se vino abajo, y él cayó con todo su peso, directo contra una piedra grande del suelo. El golpe en la espalda fue fuerte, tan fuerte que apenas podía moverse. Después de un rato de bromas y risas incómodas, Choco lo ayudó a levantarse. William caminaba encorvado, apoyándose en él. «Ya vámonos», dijo Choco, «este ya valió». Se lo llevó caminando de regreso a su casa mientras los demás regresaban a la cancha. Al final, el partido continuó, pero todos se quedaron con la duda de cómo había pasado exactamente. Esa noche, en el grupo de amigos, uno de ellos, que se hacía llamar Craig Mena, y que además era vecino de William, mandó un mensaje. «No mamen», escribió riéndose. «Dice mi jefe que escuchó a William decir que no puede ni sentarse del dolor». Luego mandó otro mensaje, y que su papá lo está ayudando a hacer la pose de aguilita para que pueda ir al baño. Las risas no tardaron en aparecer en el chat, pero para William no era tan gracioso. El golpe en la espalda fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo varias semanas sin jugar fútbol. Y para alguien que vivía prácticamente en la cancha, eso se sentía casi como un castigo. Por primera vez en mucho tiempo, las tardes se volvieron largas. Demasiado largas. Y aunque en ese momento parecía solo una anécdota graciosa entre amigos, ese accidente sería uno de esos pequeños momentos que, sin saberlo, iban marcando el camino de su historia. El golpe en la espalda obligó a William a detenerse. Durante semanas no pudo jugar fútbol. No podía correr. Apenas podía sentarse sin sentir un dolor punzante. Para alguien que pasaba todas las tardes en la cancha, eso se sintió como si le hubieran quitado una parte de su vida. Pero cuando por fin volvió con todo. William regresó motivado, como si esas semanas de descanso hubieran acumulado toda su energía. Empezó a hacer goles, a correr con más ganas y a jugar con una seguridad que antes no tenía. Parecía que algo había cambiado. Y en parte, sí había cambiado. Porque en esa época pasó algo nuevo en su vida. William empezó a salir con una chica del barrio. Su nombre era Andrea. Era la primera novia que tenía. Para él, aquello era algo enorme. En el barrio, como siempre, las bromas no tardaron en aparecer. A Andrea empezaron a llamarle Angeline, en referencia a Angelique Boyer, una actriz muy conocida por su belleza. Y a William ya le decían William, por William Levy. Según algunos, esos dos actores habían salido juntos en una novela. Así que para los amigos la broma estaba servida. «Mira, ahí van William Levy y Angeline Boyer». Claro, el apodo seguía teniendo algo de sarcasmo. Pero a William no le importaba. Estaba enamorado. Tanto, que un día subió a Facebook una foto donde él y Andrea aparecían dándose un beso. Para un chico de 14 años, aquello se sentía como algo serio. Algo importante. Algo que quería que el mundo viera. Pero la relación no duró mucho. Andrea tenía un carácter complicado. Una noche, William salió con un amigo suyo, Fake Slim,
a recoger unos uniformes de fútbol para el equipo. A William le gustó tanto la playera que decidió ponérsela en ese mismo momento. De regreso, pasaron cerca de la casa de Andrea. Ella salió un momento. «A ver tu playera», le dijo. William, sin pensarlo mucho, se la quitó y se la prestó para que la viera. Andrea tomó la playera. Entró a su casa, y no volvió a salir. William se quedó parado afuera, esperando. Pasaron minutos. Nada. Fake Slim estaba a su lado, mirando la escena sin saber qué decir. William empezó a sentirse entre triste y enojado. No sabía si tocar la puerta, irse o simplemente quedarse esperando. Al final se fueron. Al día siguiente hubo partido. Todos llegaron con su uniforme. Todos, menos William. Fue el único que tuvo que jugar sin la playera del equipo. Como si eso no fuera suficiente, Andrea subió una foto a Facebook. En la foto, ella llevaba puesta la playera de William. Aquello terminó provocando discusiones. Días después finalmente le regresó la playera, pero la relación ya estaba llena de peleas. El final llegó en una de esas tardes donde varios amigos estaban reunidos. La conversación se volvió tensa. Andrea, molesta, dijo algo frente a todos. Cuando me abrazaba por la espalda, lo único que le sentía era el cierre. La frase cayó en el grupo como una piedra. Algunos rieron. Otros se quedaron en silencio. William no supo qué responder. No dijo nada. A veces, las palabras más incómodas no son las que gritan más fuerte, sino las que te dejan sin saber qué decir. Con el tiempo, William dejó atrás el problema con Andrea. Al final, solo había sido su primer amor. Y como muchos primeros amores, terminó siendo más una lección que una historia feliz. Era verano. Ese año el mundo estaba pendiente de la 2014 FIFA World Cup. William también lo estaba. Pasaba tardes enteras viendo partidos, analizando jugadas, imaginando goles. Pero hubo un jugador que lo dejó completamente fascinado. Ángel Di María. Su forma de jugar, su velocidad, su estilo, todo le parecía increíble. Tanto, que William tomó una decisión que a muchos les pareció extraña, pero que para él tenía sentido. Cambió su nombre. Ahora quería que lo llamaran Yasser Di María. Para él no era una broma. Era una forma de sentirse más cercano al fútbol, a ese mundo que tanto le gustaba. Mientras tanto, su vida también seguía avanzando. Poco después conoció a otra chica. Se llamaba Itzel. A diferencia de Andrea, ella no era del barrio. La conoció en Facebook. Todo empezó con comentarios. Cada publicación que hacía Yasser, Itzel aparecía. Un comentario bonito. Un emoji. Alguna frase cariñosa. Poco a poco empezaron a hablar más. Y lo que normalmente se diría por mensaje privado, ellos lo decían en los comentarios. Como si no les importara que todos lo vieran. Hasta que un día, Itzel publicó en su muro algo simple. «Te amo». Yasser respondió lo mismo. Para él, aquello era emocionante. Pero alguien más lo estaba viendo. Andrea, su ex. Y claramente no le gustaba nada. Andrea se metió en los comentarios. Primero con indirectas. Luego con insultos. Itzel no se quedó callada. Y lo que empezó como comentarios terminó convirtiéndose en una pelea pública en Facebook. Mensaje tras mensaje. Burla tras burla. Hasta que Andrea soltó la frase que cerró la discusión. «Como yo no barro ni en la basura me fijo». Después de eso, Itzel ya no supo qué responder. El silencio en los comentarios fue más fuerte que cualquier insulto. Semanas después, la relación entre Yasser e Itzel también terminó. Eran muy jóvenes. Y además vivían lejos. Verse era complicado. Al final, la relación se fue apagando sola. Y así comienza la historia de Yasser. Un chico como muchos en el barrio. Fútbol, amigos, sueños y una vida que parecía normal. Pero a veces las historias más simples son las que esconden los caminos más inesperados. Lo que vimos hoy es solo el inicio. Aún faltan decisiones, personas que llegarán a su vida, y eventos que cambiarán todo para siempre. La historia de Yasser apenas comienza. Si te gustó esta primera parte, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos. Porque esta historia continuará.